Bienvenidos, apreciables hermanos que forman parte de la familia que se reúne en esta iglesia local, Centro Evangélico Maranata, y a los demás hermanos y o amigos que llegan a esta transmisión, puesto que el vínculo de invitación, en el caso particular, lo compartí con muchos hermanos, especialmente con los hermanos de la Capilla Evangélica Corona de Nueva York y los hermanos de las iglesias congregadas en el nombre del Señor Jesucristo en la zona centro de la provincia de Veracruz, en México. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en esta reunión de estudio bíblico que a través de Facebook estamos transmitiendo y que más tarde también será transmitido a través de YouTube. Y lo hacemos a la distancia porque, como todos sabemos, en los distintos países donde nos encontremos se están llevando a cabo medidas de contingencia para evitar la propagación de la enfermedad COVID provocada por el virus SARS-CoV-2. Así que, muy bienvenidos. Esperamos que a pesar de esta incomodidad de no tener presencia física, a través del Espíritu que nos une, porque recuerden, el libro de Efesios es claro, tenemos un mismo Espíritu, hoy todos como pueblo de Dios, sin distingo de denominación alguna, a través de esta transmisión podamos estar juntos, alabando a través de su palabra. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy en esta reunión de estudio bíblico, primero, vamos a entonar 3 alabanzas. Estas alabanzas van a ser tomadas del himnario que utilizamos en esta iglesia local, Centro Evangélico Maranata. Si algún hermano desea, algún amigo desea tener el himnario porque nos va a seguir en las distintas transmisiones, lo ha estado haciendo o simplemente desea utilizar ese himnario para cualquier uso que pueda dar en distintos cultos o reuniones donde asista, aquí abajo en las cajas de comentarios de Facebook déjenos su número de teléfono y más tarde a través del servicio de mensajería de WhatsApp le haremos llegar este himnario en formato digital. Después de estas 3 alabanzas estaremos haciendo una oración para pedir la dirección de nuestro Dios sobre el estudio de su palabra y que el Espíritu Santo alumbre sobre la maravillosa revelación escrita de Dios y hoy algo aprendamos acerca de este tema que, como tú pudiste darte cuenta, forma parte de una serie porque el título de la transmisión lo dice, Taller de Unidad. No es el título del estudio, es el título de la serie, Taller de Unidad, es el tema número 4. Pero, como ha sucedido en los temas anteriores, el título de nuestro estudio de hoy yo te lo compartiré al final del mismo. Ahora bien, los 3 temas anteriores los puedes encontrar aquí mismo, en esta misma página, Centro Evangélico Maranata de Facebook. Desliza con tu dedo, ve más abajo si estás usando tu tableta o tu teléfono inteligente, si estás usando tu mouse. Deslízate hacia abajo, solo que no lo hagas en este momento porque pierdes esta transmisión. Y ahí vas a poder encontrar los 3 temas anteriores. Hermanos, muchas gracias. El estudio bíblico, que fue el tema número 3 de la serie Taller de Unidad, que impartimos hace una semana, hasta hace un par de horas, había ya llegado a 555 personas. Muchísimas gracias. Ojalá y pueda llegar a más personas y más personas se puedan beneficiar de estos estudios bíblicos que a la distancia muchas iglesias cristianas, estamos haciendo para tratar de brindar ese alimento espiritual que de manera presencial no se puede tener. Un comentario final a lo largo del estudio, es más, desde este momento, si tú gustas, ya puedes dejar tus comentarios. Nuestra hermana Michelle Moreno, que me asiste en la transmisión, ella va a estar pendiente de tus comentarios y los va a estar anotando. Si tú tienes algún motivo de oración o un saludo, escríbelo. Nuestra hermana lo va a transcribir, me lo va a dar y entonces en su momento estaremos orando por tus motivos, los que tú desees presentarle al Señor. Si más adelante tienes algún comentario sobre este tema, alguna pregunta, alguna duda o algo que te gustaría ampliar, algo que quisieras compartir o algo que desearas corregir, también deja tu comentario. En su momento abriremos los espacios para poder dar lectura a lo que tú vas a estar ahí escribiendo en la transmisión. Muchísimas gracias. Así que, hermanos, manos a la obra. Es momento de reunirnos alrededor de la palabra de Dios, pero antes de ello entonaremos 3 alabanzas. El himno número 60, quiero levantar mis manos. Si lo puedes ver allá atrás en la pantalla, ojalá y alcances a distinguir la letra. De lo contrario, no te preocupes. Una alabanza muy conocida en el mundo cristiano que habla de la necesidad del creyente de venir a la presencia de Dios y buscarlo. Hoy nosotros necesitamos buscarlo. Ojalá y sintamos el deseo de buscar a nuestro Dios
y aprender de Él en estos tiempos complicados donde su presencia nos conforta. Número 60. Quiero levantar mis manos. ¿Listos, hermanos? Con alegría de corazón, alabemos al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. A nuestro amado Dios trino y uno, a través de la persona de su Hijo, les podemos decir, en verdad, reciban toda la gloria, todo el honor que su pueblo puede dar es para ustedes. Y reconocemos a un Dios soberano, teniendo el control aún incluso de la pandemia por la cual nosotros estamos pasando. Como creyentes, no olvidemos, es de buen testimonio acatar las medidas que cada uno de nuestros gobiernos locales o nacionales están implementando. Recuerden que se desea tratar de reducir el número de contagios por esta enfermedad COVID. Ayudemos a aquellos que son susceptibles de verse más afectados por la misma. Es una muestra de amor al prójimo. No dudamos del poder de Dios, pero si Él está permitiendo que esta pandemia se extienda, es porque en ella Él desea que nosotros, sus hijos, hagamos su voluntad. Toda gloria al Señor. Seguimos alabando, hermanos. Nuestra hermana Michelle ya nos cambió. En pantalla, número 61, en el Monte Calvario. Una alabanza que nos hace reflexionar de lo que sucedió en ese momento en el cual Dios muere por nuestros pecados, y que nosotros le agradezcamos por ese profundo amor que nadie aparte de Dios nos ha podido mostrar. Pensemos en esa salvación que se alcanzó en ese monte y por la cual hoy podemos disfrutar esta paz como el mundo no la puede dar, aún en medio de estas circunstancias difíciles que vivimos en todo el mundo. En el Monte Calvario. Alabemos, hermanos. En el Monte Calvario estaba una cruz, rudo emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pensamos en el cambio maravilloso gracias a la cruz de
nos faltan aún 3 estrofas, pero gracias a la cruz de Cristo, hoy nosotros podemos agradecerle, porque de ese cambio maravilloso hoy nosotros obtenemos paz. El saber que algún día abriremos nuestros ojos en su presencia, libres de cualquier entorno tóxico, libres de la presencia de cualquier virus, y le podemos adorar, y en lugar de recibir condena, recibiremos una corona. Faltan 3 estrofas, vamos a la segunda, que dice: aunque el mundo desprecie a Jesús mi Señor, para mí tiene suma atracción. Que siempre veamos en el Señor algo que tenga toda nuestra atención. Nunca dejemos de verlo a nuestro Dios como Él es, digno de nuestra alabanza. Nunca dejemos de ser niños, nunca dejemos que nos sorprenda el amor de Dios, porque así siempre le buscaremos de todo nuestro corazón. La segunda estrofa. Alabemos. Aunque el mundo desprecia a Jesús, mi Señor, para mí tiene suma atracción. El mejor de los hombres pagó en la cruz mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues allí el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a Jesús, mi Señor. Los desprecios con Él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario, hermanos, y nos queda claro que no fue la cruz en sí, no fue el objeto de madera, fue quien se ofreció en ese objeto de madera. La cruz no tenía absolutamente nada especial, eran solamente 2 pedazos de madera unidos. Pero el santo que muere en esa cruz ofrece un santo sacrificio para hoy darte a ti y
ser santos. Por eso es que podemos cantar lo que dice el número 62, que ya fue puesto a mis espaldas. Por eso es que podemos decirle al Señor, aquí estoy, aquí estamos, Señor. Como consecuencia de que somos tus hijos, reconocemos que tú eres nuestro Dios, te adoramos y queremos aprender de ti estudiando tu palabra. Y aquí estamos, para lo que tú determines, para lo que tú necesites, para lo que tú desees. Por algo, dice el canto que acabamos de entonar en el Monte Calvario, yo seré siempre fiel a esa cruz. Siempre debemos mantener, hermanos, nuestras convicciones firmes, aun cuando el mundo nos pregunte por qué Dios no hace nada, porque nos queda claro que a Dios nadie le puede decir qué hacer, y nosotros le seguimos no porque nos preserve de una pandemia, le seguimos en muestra de agradecimiento porque nos ha rescatado. El mundo no puede entender que sigamos a alguien sin que haya algo en medio. El mundo quiere que Dios le dé algo para entonces el mundo darle algo a Dios, y así no funcionan las cosas con nuestro Señor. Vamos a decirle con mucha fidelidad, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Mis hermanos, alabemos, aquí estoy. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Y en esa oración le vamos a decir precisamente eso. Aquí estamos. Lo que tenemos te lo ofrecemos porque eres el único que merece tenerlo. Adoremos, hermanos, y en esta oración que vamos a hacer pidiendo que Dios nos dirija en el estudio, vamos, hermanos, a poner en sus manos la enseñanza que tendremos dentro de unos minutos. Yo quisiera invitarles para que ahí en casa, como estemos reunidos como grupo de personas, familia o de manera personal, a donde tú te encuentres, toma tu Biblia, tu palabra escrita, en forma impresa, en forma digital, y debes estar listo porque haremos algunas lecturas de la palabra de nuestro Dios, y esto estoy seguro va a edificarnos. En esta oración incluiremos algún saludo o motivo si es que los hay. Le pregunto a nuestra hermana Michelle que nos asiste en la transmisión. No tenemos al momento ningún saludo o algún comentario. Quisiera recordarles que en cuanto empecemos el estudio pueden ustedes dejar cualquier saludo o comentario. Nuestra hermana lo va a estar registrando, y cuando estemos finalizando el estudio haremos una oración para poner en las manos de Dios el motivo que tú tengas, pero también devolver tu saludo. Pero en el estudio nos vamos a estar deteniendo si es que alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema, para entonces poderlo incorporar a la enseñanza que estaremos compartiendo. Hermanos, a la distancia, por favor, apóyenme con una oración, y juntos al final de la misma, con un fuerte amén, digámosle al Señor, así sea. Estamos, Señor, seguros que en tu voluntad así será. Hermanos, oremos. Nuestro buen Dios eterno, queremos darte las gracias porque nos permites estar celebrando esta reunión de estudio bíblico. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en condiciones no comunes, separados, aislados, tratando de ayudar, Señor, en tratar de contener la expansión de esta infección que tenemos en la pandemia que está azotando a todo el mundo. Pero eso no disminuye nuestra fe ni nuestro gozo. Todos los que somos hermanos en Cristo a través de esta transmisión
te vamos a decir al final de esta oración un fuerte amén. ¿Amén a qué? Amén a creer que tú eres nuestro Señor. Amén a creer que tú eres nuestro Hacedor. Amén a creer que eres un Dios soberano que gobierna sobre su creación y que ha sido tu voluntad permitir, Señor, que esto que está sucediendo llegue hasta las vidas de muchos con un propósito muy particular. Amén al hecho de creer que a través de tu revelación escrita tú nos permites conocerte más. Vamos a decir amén al hecho, Señor, de que el conocimiento que adquirimos a través de esa revelación escrita nos muestra más el carácter de nuestro Dios y el carácter de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para cumplir el fundamental propósito de lo que realmente es la vida cristiana. Más que ser discípulos, más que ser aquellos que aprendemos de Cristo, aquellos que nos decimos cristianos, tenemos el compromiso de ser imitadores a Cristo. Desarrollar en nosotros las virtudes de aquel a quien estamos imitando. Que así sea, Señor, que tu palabra nos edifique y que hoy aprendamos mucho a través de este taller de unidad que estaremos compartiendo. Nuestra oración es elevada a ti, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre te decimos amén. Que así sea. Hermanos, vamos a cambiar nuestro instrumento espiritual. Dejamos el instrumento musical y la guitarra, ese es el instrumento material. El instrumento espiritual es la alabanza, nuestras voces, que son una expresión de la rendición de nuestro corazón ante el Señor. Y ahora hacemos uso de la siguiente herramienta espiritual, que es la poderosa palabra de nuestro Dios, la Santa Biblia, donde nosotros creemos que Dios nos ha revelado su voluntad y nos ha dejado enseñanzas para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué vamos a necesitar para el tema de hoy? Lo único que vamos a necesitar, porque este es un taller, es una hoja de papel. Es todo lo que vamos a necesitar. Dentro de unos minutos les explicaré qué vamos a estar haciendo. Pero antes de eso, hermanos, este tema que tú estás observando en esta transmisión, desde el inicio de la planeación de los estudios que se dan en esta congregación, se planeó que fuese un taller. ¿Cuál es la diferencia entre un taller y una exposición? Como tú bien lo sabes, cuando es una exposición verbal, yo, el ponente o el ponente en cualquiera de las iglesias cristianas, simplemente comparte el tema y al final él da una conclusión. En este caso, nosotros quisimos hacer un taller. O sea, hay una exposición, pero la exposición es breve, no ocupa todo el tiempo. Dentro de todo el tiempo dedicado a este estudio, no solamente se usa esa pequeña exposición, sino que también hacemos algún tipo de actividad, ya sea manual, de escribir, de recortar, de pegar, alguna dinámica, para que de esta manera, a través de esa dinámica también se deje una enseñanza. Tenemos entonces dos vehículos de edificación: la exposición breve de la palabra, pero también la dinámica que se hace como parte del taller. Hermanos, este taller fue diseñado para que se hiciera entre hermanos de la misma congregación, con la intención de fortalecer la comunión entre creyentes. Por eso el título de nuestra serie de estudios, Taller de Unidad, dinámicas y actividades que pretenden hacer más fuerte el vínculo que nos une como hermanos en Cristo. Pero para aquellos hermanos que son maestros, creo que no les va a costar mucho trabajo, hermanos, que a través de algunos ajustes mínimos ustedes pueden hacer que las actividades de este taller puedan ser orientadas para grupos de jóvenes, para talleres de consejería matrimonial, para reuniones de damas, para reuniones de varones. Se puede adaptar con cualquier propósito. A tal efecto, les invito a que estén pendientes de lo que haremos y, como ya lo he mencionado, el título del estudio número 4 de la serie Taller de Unidad yo se los voy a dar hasta el final de este estudio, para que veamos, y yo espero que tú me ayudes meditando, y podamos ver la exposición de la Biblia, la dinámica que haremos, qué título para el tema va a ir construyendo, de qué vamos a estar hablando, para que al final pensemos cuál podría ser el mejor título que pudiéramos dar a este estudio. Antes de iniciar, insisto, necesitamos una hoja de papel para poder dar paso a la dinámica que formará parte de este taller. ¿Lista nuestra Biblia, hermanos? ¿Lista su hoja de papel? ¿Listos? ¿Algo con que escribir en la hoja de papel? ¿Un lápiz o un lapicero? Bien, iniciemos. Antes de otra cosa, y como siempre lo hago cada vez que comparto algún estudio en cualquier sitio donde expongo la palabra de Dios, siempre comparto la invitación de que puedan, hermanos, suscribirse
a mi canal de YouTube. Lo encuentran con el nombre Miguel Montoro, con este símbolo, el símbolo de un círculo color morado con dos letras M superpuestas, Miguel Montoro. Si usted gusta, en los comentarios que usted puede poner acá abajo, puede dejar su número telefónico y a través del servicio de mensajería de WhatsApp todos los días yo le hago llegar un estudio en video basado en la palabra de Dios. Más tarde, dentro de unos minutos, en este canal, este mismo video se estará subiendo para que esté disponible en la plataforma en la que tú desees consultarlo. Aquí, en la transmisión de Facebook, en la página Centro Evangélico Maranatha, o en YouTube, en el canal Miguel Montoro. Y no olvides suscribirte a este canal. Taller de unidad, tema número 4. Cambiamos nuestra pantalla. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí dice nuestra pantalla. Y ahí se nos presenta esta hoja de papel. Aquí, esto que tú estás viendo, está representando la hoja de papel que yo tengo en mis manos. Obviamente, tú, como puedes observar, la hoja de papel está seccionada en 3 partes. Aquí, mi hoja de papel, yo ya la tengo doblada en 3 partes, como si fuera lo que se suele conocer como un tríptico. Muy bien, necesitas una hoja como estas. Ahora, después de ello, esta hoja va a ser utilizada por ustedes. Si están como familia, muy bien, entonces me gustaría que se dividieran en 2 bloques de personas, 2 y 2, 3 y 3, 1 y 1, dependiendo el número de personas que esté siguiendo esta dinámica. Pero se necesitan por lo menos 2 personas. Si tú sigues el estudio solo, no te preocupes, tranquilo. De todas maneras, puedes hacer la dinámica y después complementarla con lo que más adelante aprenderemos y que tiene que ver con el por qué está dividida así la hoja. ¿Listos entonces? Bien. Ya que tenemos nuestra hoja, esto es lo que vamos a hacer. Ustedes van a platicar sobre un tema de carácter bíblico que quisieran plasmar en esta hoja. Ahora bien, antes de continuar adelante, me tomo un minuto para dar este pequeño comentario. En esta zona del país, justo aquí, justo en este momento, justo ahora, nosotros estamos teniendo ya la presencia de lluvia que ya empezó a caer. En la parte de arriba ustedes no lo alcanzan a ver, pero nosotros tenemos un techo de lámina metálico que suele hacer mucho ruido cuando llueve. Así que si más tarde escuchas mucho ruido, tranquilo, no es la voz de tu conciencia, es la voz de la lluvia. Es una advertencia para que estemos listos con eso y no nos distraiga. Entonces, tienes tú tu hoja dividida en 3. Y ahí donde ustedes están, vamos a entrar a la dinámica de este tema número 4 del taller de unidad. Una vez que ustedes tengan la hoja y estén divididos en 2 grupos o en 2 personas, van a buscar un tema bíblico sobre el cual van a escribir en esta hoja. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes eligen el tema del perdón. Perfecto. En esta primera parte de la hoja, que está representada por esta parte, ustedes van a escribir una introducción al perdón, porque ese es el tema que eligieron. Su introducción no debe de ser más larga que 5 líneas, no más larga que 5 líneas. Ahora, la parte media, que es la que está representada aquí por este cuadro, aquí ustedes van a escribir la explicación del perdón. Esto es una introducción. 5 líneas para traer la atención sobre el perdón. Aquí 5 líneas de lo que nos quieran enseñar sobre el perdón. Y por último, en esta tercera parte, que está indicada por este bloque blanco, ustedes van a escribir la conclusión, o sea, qué es lo que quieren que se recuerde sobre el perdón. Nuevamente, aquí, introducción, algo con lo cual quieran llamar la atención sobre el perdón, un pensamiento, una frase célebre, una pequeña anécdota, pero no puede pasar de 5 renglones. Aquí, lo que ustedes quieren enseñar sobre el perdón, y no puede pasar de 5 renglones. Y aquí, lo que ustedes quieren que recordemos sobre el perdón, la conclusión, y tampoco puede pasar de 5 renglones, no puede pasar. Ahora, es muy importante lo siguiente: si ustedes están formados en 2, persona y persona, 2 y 2, 3 y 3, es muy necesario que entre ustedes decidan, escuchen, quién se va a hacer cargo de esta parte, quién se va a hacer cargo de esta parte y quién se va a hacer cargo de esta parte. ¿Me entienden? O sea,
no todos van a intervenir en todas las secciones. Ustedes tienen que decidir quién va a ser qué parte. Y si la persona número 1 se va a encargar de esta parte y la persona 2 se va a encargar de esta parte, por favor, la persona 2 no puede intervenir en esta parte, ni la persona 1 puede intervenir en esta parte. Y si ustedes deciden que las opiniones de los dos van a formar la tercera parte, solo asegúrense que cuando estén escritas sus 5 líneas, las puedan leer, y entonces la persona 1 las pueda leer y pueda decir, sí es cierto, esto es lo que yo opino, la persona 2 pueda leerlo y pueda decir lo mismo, esto es verdad, esto es lo que yo opino. ¿Sí entendimos cómo es la dinámica? Muy bien. Obviamente, como yo no tengo la posibilidad de hacer esto de manera presencial, voy a dejar pasar solo unos cuantos minutos. Me queda claro que hacer esta dinámica no va a tomar 2 o 3 minutos, toma más tiempo, pero yo no tengo aquí forma de interactuar con alguien para llevarlo a cabo. Pero lo que pretendo es que con estas instrucciones quede claro lo que ustedes pueden hacer al final de esta transmisión, o por qué no, mientras yo estoy haciendo estos comentarios, ¿por qué no ya lo empiezan a hacer? ¿Sí? ¿Les parece? Hermanos, si tú te desenvuelves, aprovechen este tiempo para avanzar, si tú te desenvuelves en un entorno secular que no sea cristiano, considera que también esta dinámica puede ser útil si tú necesitas trabajar con algún grupo de personas y quieres enseñarles el alto valor de la unidad. También se puede aplicar, hermanos que sean maestros o que trabajen en algún tipo de empresa, también puede utilizarse. Muy bien, obviamente, hermanos, conforme los minutos avancen, aquí, poco a poco, van a empezar a quedar plasmadas las ideas de todos los que están haciendo esta dinámica. No se les olvide, aquí, en la primera parte, una introducción, algo para llamar la atención sobre el perdón. Aquí, lo que tenemos que dejar, hermanos, es lo que sería la exposición, qué es lo que yo quiero enseñar sobre el perdón, y recuerden, aquí es la conclusión, qué es lo que quiero que se recuerde sobre el perdón. Cada uno tiene que hacerse responsable de una parte, y si en una parte los dos van a involucrarse, solo tienen que estar seguros que realmente está plasmada la opinión de ambas personas. Pero si a ti te toca una parte, hermanos, si no te toca una parte a ti, tú no puedes intervenir en la parte que le corresponda a otra persona. ¿Me entienden de qué se trata? Muy bien. Pensemos ya que nuestro tríptico esté terminado. Conservémoslo ahí, lo vamos a utilizar al final del tema. Recuerden, a través de este taller pretendemos hacer más fuerte la unidad que debemos de tener como hermanos en Cristo. Hemos reflexionado en los 3 temas anteriores que una de las cualidades que más hace poderosa a la Iglesia de Cristo es la unidad. La unidad es un fundamento que convierte a la Iglesia del Salvador en algo indestructible. La unidad es aquello que logra que la Iglesia sea capaz de enfrentar cualquier reto, incluido un reto como el que enfrentamos a nivel mundial. Son precisamente las iglesias más débiles las que se encuentran más desunidas. Aquellas iglesias que fácilmente se fracturan y se convierten en 3 mini iglesias simplemente porque yo tomo a 3 familias y ya quiero empezar mis reuniones porque yo estoy convencido que yo predico mejor la Biblia que la persona del sitio donde yo estaba y Dios me ha dicho que yo debo de tener mi propia iglesia. No nos damos cuenta cuando hacemos cosas como esas, el daño que le hacemos a la iglesia. Una iglesia unida es una iglesia débil, por eso es que tenemos que fortalecerla. Muy bien, recuerden, nuestro tríptico está terminado. Este tríptico nos va a enseñar algo. Ese algo tiene que ver con algo que la palabra de Dios también nos quiere enseñar. Así que terminada la dinámica, cambiamos y recuerden solamente, en la pantalla aparecen los números 5 para recordarles a ustedes que son 5 líneas las que se deben poner en la introducción, 5 líneas que se deben poner en la presentación y 5 líneas que deben ir en la conclusión. Hermanos, ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre el tema que estamos atendiendo en este momento? Te planteo esta pregunta, escúchala por si no la alcanzas a ver en la pantalla. La pregunta dice, ¿cómo trata Dios con sus hijos? ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Para responder esta pregunta, que obviamente está relacionada con la dinámica que hicimos y con la conclusión que vamos a dar, necesitamos encontrar sustento en la palabra de Dios. Vamos a hacer 2 lecturas de la Biblia. Ambas lecturas de la Biblia van a ser hechas de manera verbal por nuestra hermana Michelle, tú la vas a escuchar ahí, que ella va a hacer la lectura,
con la petición de que ahí en el lugar a donde tú estés abras tu Biblia impresa o tu Biblia digital y nos acompañes con la lectura. Con esta lectura vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo trata Dios con sus hijos? Esta pregunta nos va a ir dirigiendo hacia lo que la dinámica nos quiso enseñar. Vamos a comenzar con la primera de estas lecturas. Se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Así que la palabra de Dios dice así, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora bien, cambiamos de Gálatas al Antiguo Testamento y vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, como una curiosidad de conocimiento bíblico. Recuerden, hermanos, que Deuteronomio es una palabra que simplemente significa repetición de la ley. Así que en el libro de Deuteronomio, en la repetición de la ley, vamos a buscar el capítulo número 30. Y nuestra hermana nos va a hacer favor de leer de manera audible el verso 19 de Deuteronomio capítulo 30. ¿Listos? Escuchen, Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. Con esas dos citas vamos a tratar de responder la pregunta. Esa pregunta nos llevará a una enseñanza. La enseñanza la vamos a ligar con nuestra dinámica del tríptico para obtener nuestra conclusión. A ver, lleguemos a esta enseñanza. La enseñanza, recuerden, viene de la mano de la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es un pasaje de la Biblia donde el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, habla a los creyentes y les dice a los creyentes: anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu, no caminen en la carne, caminen guiados por la dirección interior de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en ustedes, que Él sea quien les guíe a la voluntad de Dios. No lo hagan en función de sus emociones, no lo hagan en función de lo que ustedes piensan o creen que es lo correcto. Anden en el Espíritu. Pero observa, ¿cómo trata Dios con sus hijos? Pone el ofrecimiento, pone la expresión, pone la invitación y da a través de la invitación la directriz de conducta, la norma como debemos comportarnos. Anden, anden, anden. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios hace lo propio, solo que con el antiguo pueblo de Israel, y hace la misma invitación. En Gálatas, Dios le dice a su pueblo: tú puedes andar conforme al Espíritu o puedes andar conforme a la carne. En Deuteronomio 30:19 se usa ahora dos simbolismos que están asociados con lo mismo, pero en lugar de decir espíritu y carne, se usa la vida y la muerte. Y Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, hace muchísimos años: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo te recomiendo que sigas la vida. Yo te recomiendo, sigue la vida para que vivas. Te estoy avisando que delante de ti hay bien y mal, espíritu y carne. Sigue la vida, porque si sigues la vida vas a vivir. Lógicamente, sigues la carne y sigues la muerte, vas a morir. Vas a separarte de Dios y vas a estar lejos de la influencia de Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo te sugiero que sigas la vida. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Algunos de estos dos pasajes, hermanos, a ustedes les suenan como órdenes que vengan de parte de Dios, o ustedes le pondrían el calificativo de advertencia en lugar de hablar de una orden. Porque si nos ponemos a analizar el concepto de orden, una orden es muchísimo más drástica y es tajante. No hay alternativas, no es lo que piensas, es lo que yo te ordeno. ¿Es un sí rotundo o es un no definitivo? Y aquí lo que nosotros vemos es la acción de Dios expresando la sugerencia, expresando simplemente su santa y perfecta opinión, esperando que nosotros demos crédito al hecho de que esa opinión procede de Dios
y eso nos convenza para que por nuestro propio criterio sigamos lo que Dios nos está indicando. Pero, si se dan cuenta, no lo deja como una orden. Tal pareciera que Dios quiere que nosotros reflexionemos, desea que nosotros razonemos, porque recuerden, en la cruz del Calvario nos fueron quitados nuestros pecados, no nuestro cerebro. Dios desea que hagamos un uso racional de nuestra fe y a través de ella meditemos profundamente en las expresiones de Dios y convencidos abracemos esas expresiones de Dios y a través de ellas nosotros hagamos que su voluntad se vuelva la nuestra. Pero si nos dimos cuenta, más que hablar de órdenes o comandos, hablamos de sugerencias. Tal pareciera que Dios respeta el libre albedrío de sus hijos. Tal pareciera que Dios desea que nosotros seamos quienes por propia iniciativa le busquemos. Tal pareciera. Ahora vamos a quitar el tal pareciera para cambiar de pantalla y poner en la pantalla las lecciones que nos quedan de lo que acabamos de ver, para, como ya les había dicho, unir esas lecciones con esta dinámica. Muy bien, hagamos el cambio de pantalla. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿así trata Dios con sus hijos? Después de las reflexiones que yo les he compartido. Usemos este gráfico, un gráfico que nos muestra una flecha que va en la misma dirección. Y en cada uno de estos tres cuadros nosotros podemos ver las tres ideas centrales que los dos versículos que leímos nos dejan y que nos hacen reflexionar en cómo Dios trata con sus hijos. Para que lo memorices, nos ayuda nuestra hermana Michelle. Este dice: respeta libre albedrío. Dios siempre se muestra respetando tú y mi libre albedrío. Dios no desea que absolutamente nadie le siga por obligación. Él no quiere amor por decreto, tampoco desea amor por mandamiento. Él no desea que nuestro amor sea obligado. Él no quiere que nosotros le amemos por temor a las consecuencias de no hacerlo. Él quiere que le amemos de manera incondicional porque nosotros deseamos hacerlo. ¿Observas? Dios respetando el libre albedrío. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, pero elige la vida para que vivas. ¿Se dan cuenta cómo Dios respeta la independencia que nosotros debemos de tener como seres personales? Pero eso no evita que Dios marque correctamente lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué nos queda como enseñanza? Cuadro que tenemos en medio. Nuestra hermana Michelle nos ayuda. El cuadro de en medio dice: identidad. ¿Eso qué significa? Que Dios reconoce que tú tienes una identidad, tienes una personalidad, una forma de ver las cosas, y Dios desea que sea tu identidad la que se rinda a su voluntad. La respeta. Dios no atenta contra la integridad de tu identidad. Respeta lo que eres. Trata de no obligarte, pero Él desea que a través de tu identidad tú le conozcas a Él y termines entendiendo que solo su voluntad es lo único que es agradable y perfecto. Tercer detalle en el cuadro verde que nos queda como conclusión de la lectura de las dos citas de la Biblia, dice así: unidad voluntaria. Eso significa, escucha, que si Dios te dice: hoy pongo delante de ti la muerte y la vida, elige la vida, respeto tu identidad para que voluntariamente tú vengas hacia mí. ¿Sí te das cuenta? ¿Eso qué significa? Significa que el respeto de Dios hacia tu identidad, ¿qué es lo único que termina provocando al final? Unidad, pero unidad voluntaria. Tú te unes a Dios porque deseas unirte a Él, no porque nadie te esté obligando, porque entiendes que solamente la voluntad de Él es lo que te puede hacer verdaderamente feliz, y por eso no dudas en unirte a Dios, a pesar de que muchas de las cosas relacionadas con lo que Él te dice no las entiendes, a pesar de que muchas de las cosas que están alrededor de nuestro Señor te resultan incomprensibles, pero tú rindes tus dudas a los pies del Señor y decides en un ejercicio voluntario obedecer.
Estas 3 ideas serían la conclusión a lo que estuvimos platicando con las 2 citas. Ahora bien, ya que tenemos las 3 ideas, unámoslo con nuestra dinámica del tríptico, que les vuelvo a repetir acá. Muy bien, aquí está el tríptico que hicimos, o que por lo menos pensamos en hacerlo. Una introducción, una presentación y una conclusión, de 5 líneas cada una. Como yo les dije, una de las reglas para esta dinámica era que si a alguien le tocaba realizar esta parte del tríptico y a otra persona le tocaba realizar esta parte, a quien le tocara realizar esta parte no podía intervenir en la realización de esta parte, ni la persona que hiciera esta parte intervenir en la realización de esta o en la realización de la tercera, dependiendo cómo ustedes se hayan organizado. Ahora, me gustaría que con el tríptico a la vista se lo compartieran y lo leyeran. O sea, que tú leas lo que escribiste, pero además leas lo que otros escribieron. Y también tú, la otra parte, leas la parte que salió de tu mano, pero también leas la parte que no salió de tu mano. Y léanlo y mediten. Algunas preguntas al respecto. De lo que escribió la otra persona, ¿estás totalmente de acuerdo? No tenemos que especular mucho. ¿Cuál va a ser la respuesta? No. Seguramente al leer la otra parte tú dices, si yo hubiese tenido la oportunidad de hacer esta parte que hizo él o que hizo ella, yo mejor hubiese escrito esto. Si a ti te tocó la parte de en medio, estás leyendo la primera parte y dirías, es que sí está bien, pero como que faltó esto. ¿Sí? Es verdad. ¿Por qué? Porque recuerden, somos seres individuales, así que estamos hablando de 2 identidades que están tratando de desarrollar una labor conjunta. Es obvio que al ser diferentes personas y al tener diferentes ideas, a la hora de comparar nuestras ideas nos demos cuenta que tenemos perspectivas distintas y eso, por supuesto, puede hacer que lleguemos a una desaveniencia, a un desacuerdo y digamos, yo no estoy de acuerdo con esto o con esto o con esto o con esto o con esto. Pero finalmente, y ese es el punto que nos enseña la dinámica, el trabajo se hizo. Tenemos un pequeño tríptico con un tema bíblico. Yo usé de ejemplo el perdón. No sé si ustedes lo hicieron, qué ejemplo usaron. Finalmente, el trabajo se hizo. Pero, ¿por qué se pudo realizar el trabajo? No te diste cuenta. ¿Sabes por qué se pudo realizar el trabajo? Porque a través de esta sencilla dinámica, tú lo que hiciste fue escribir tu parte, pero respetaste la independencia de la otra persona. Respetaste la independencia de esta persona y esta persona respetó tu independencia y el trabajo se hizo. Nos vamos dando cuenta hacia dónde va la idea central de este estudio. Les decía yo hace unos minutos, todo lo que estamos haciendo pretende dirigirnos hacia un título. ¿Qué título podríamos ponerle a este 4º estudio de la serie Taller de Unidad? ¿Qué título podríamos poner? Porque en esta serie de estudios los títulos los estamos dando hasta el final. ¿Cuál sería el título? ¿Qué título sugieres? ¿Qué título propones? ¿Por qué no nos envías un saludo en la transmisión proponiendo tu título para que antes de concluir nosotros podamos leerlo también? ¿Cuál sería entonces el título? Es bien sencillo y es bien fácil de entender. ¿Cuál sería el título? Respetar nuestra independencia nos une más. Respetar nuestra independencia nos une más. Hermanos, en el contexto cristiano donde nos congreguemos, nos estamos reuniendo con personas diferentes, que piensan distinto, actúan diferente. Hermanos, respetemos la idea clara de que esas personas con las que tú te congregas son diferentes a ti. Porque hay muchos que no respetan esa identidad y se quieren convertir en una especie de policía espiritual, una moderna santa inquisición cristiana que esté regulando el pensamiento y la conducta de los demás. Eso no te compete a ti, le compete al Espíritu Santo y tú no puedes usurpar el rol de Dios. A ti lo único que te corresponde es orar por tu hermano y mantenerlo en tu clamor para que Dios le ayude. Pero para mí es muy importante dar una idea antes de la conclusión. ¿Cuál es esa idea? La idea del equilibrio. Es verdad, somos parte de una familia espiritual donde debemos respetar nuestra identidad, donde yo no tengo que hacer nada por intentar cambiar a las personas. Yo no puedo hacerlo. Pregúntenle a un padre que se ha pasado 20 años queriendo cambiar a sus hijos y no lo ha logrado. Pregúntenle cuál es el resultado de actuar así. Pregúntenle a una esposa que se ha pasado 15 o 20 años intentando que el marido sea como ella quiere. Pregúntenle cuáles son los resultados.
Siempre se debe respetar la identidad, pero debe haber equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú te vas al extremo de quererle decir a las personas qué deben pensar y qué debe actuar, te puedes ir al peligroso extremo de la manipulación. No es correcto. Pero si asumes la posición pasiva de entonces dejar que cada quien haga lo que quiera, sin señalar el pecado, sin evidenciar lo que está mal hecho y lo que se está haciendo contrario a la voluntad de Dios, entonces caes en el peligroso extremo de la tolerancia, de participar en los pecados de otros, de ser el atalaya necio que está viendo que el peligro se acerca y no hace nada. Entonces también ahí hay un riesgo. Por favor, tiene que haber equilibrio. Como Dios fue claro con su pueblo: pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida para que vivas, si eliges la muerte vas a morir. Y fue bien claro, pero después de eso respetó y esperó que su pueblo decidiera. El pueblo de Israel se mantuvo por 2000 años esparcido entre las naciones como consecuencia de un juicio de Dios. ¿Por qué? Simple, porque decidieron elegir la muerte. Y hasta apenas en el mes de mayo de 1948, en el siglo XX, el pueblo de Israel volvió a tener un espacio geográfico, una tierra a la que se pudiera llamar Israel, después de casi 2000 años. Y fue la consecuencia de que Dios marcó con claridad, Dios después respetó, y el pueblo de Israel dijo: elegimos la muerte. Esa posición de equilibrio es la que el creyente debe asumir, y no cometer el error de volverse tolerante, ni tampoco volverse manipulador. Hermanos, antes de la conclusión, ¿hay algún comentario? No. ¿Saludos? Sí. Gracias. Los vamos a leer ya porque nos estamos acercando a la oración con la cual vamos a concluir. Antes de cerrar esta transmisión con la conclusión, apreciables hermanos y a los que nos están siguiendo en la transmisión, solo quisiera yo recordarles que el día de mañana, en este mismo espacio, en esta misma página, en Facebook, Centro Evangélico Maranata, estaremos haciendo la transmisión del culto de oración a partir de las 7 de la noche. Esperamos que nos acompañen para, junto contigo, presentarle a Dios los motivos por los cuales tú quieras orar. Muy bien, vamos a la conclusión. La conclusión es fácil y es sencilla. Respetemos la independencia que tenemos como personas y como hermanos en Cristo. Aprendamos a entender que la unidad y la comunión como iglesia se forjan y se hacen más fuertes, no en el hecho de tratar de que todos seamos iguales, porque eso jamás va a suceder. Recuerden, la verdadera comunión nace cuando yo soy capaz de hacer a un lado las diferencias que tengo con mis hermanos y mis hermanas en la fe por ser distintas personalidades, por tener diferente identidad, y cuando yo tomo la decisión de hacer a un lado las diferencias y, a pesar de esas diferencias, lograr hacer un equipo para trabajar en lo que realmente nos debe importar a ambas partes, que es que el reino de Dios crezca en esta tierra, respetando, sin caer en el error ni de la tolerancia ni en el error de la manipulación. Y eso solo se puede lograr cuando entre hermanos ni nos toleramos ni nos manipulamos, simplemente nos decimos lo que la palabra de Dios dice, dejando a cada quien el libre albedrío de hacer la elección que quiera hacer, pero también siendo honestos para avisar con tiempo de las consecuencias de una decisión que desagrade a Dios. Recuerden el título de este tema número 4 de este taller de unidad: respetar nuestra independencia nos une más. Antes de cerrar con una breve oración, doy lectura a este saludo de parte de nuestra hermana Claudia Cortés. Hermana Claudia, como siempre, hermana, gracias por transmitir, dice la hermana, da bendiciones y saludos para ti también, hermana, y aunque sea a la distancia, esperamos que esto pueda ser de mucha edificación para tu vida, para la vida de tu familia, y que el Señor siga ayudándote, hermana, con tu salud. Antes de orar, veo a la hermana Misela apurada, pero corriendo como que está sacando humo. Sí. Gracias, hermanos. Un saludo más de parte de nuestra hermana Argelia Carranza. Una bendición. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Argelia, que el Señor te guarde. Gracias por compartir con nosotros tus cargas, tus motivos. Estamos orando por la vida de tu hija, hermana, y que el Señor a través de estos temas también te edifique. Acompáñenme en una oración, hermanos, para cerrar esta transmisión. Nuestro buen Señor, en presencia tuya y en presencia de los hermanos que han seguido este estudio,
Quisiera yo invitarte, Señor, a que nos hicieras más conscientes de la importancia que tiene la unidad que debemos de tener como parte de alguna iglesia local. Que aprendamos a amar a nuestras congregaciones, que no son perfectas, Señor, pero sí son congregaciones perfectibles, que pueden mejorar, que pueden hacerse cada vez congregaciones más santas. Que como creyentes, Señor, busquemos lugares donde congregarnos que realmente nos estén enseñando el valor de la unidad y de la santidad. Y si no es así, Señor, si estamos en una congregación donde se defiende la división, donde se defiende el encono, la molestia, el enojo, la ira, donde hay manipulación o donde hay tolerancia, que nos hagas entender, Señor, que tenemos que salir huyendo de esa clase de congregaciones. Esos no son buenos rediles, no nos están dando buen alimento espiritual, nos dan desperdicio, nos dan cosas que sobran, que no nutren, que no edifican. Y entonces busquemos lugares donde realmente se esté tratando, Señor, de vivir de una forma que a ti se te agrade. Y una de las formas para agradarte a ti es respetando la independencia que tenemos como seres individuales, haciendo que prevalezca la exposición de tu palabra y la claridad de tus mandatos, dejando en cada quien la responsabilidad y la libertad moral de las decisiones. Al final, yo y mis hermanos somos solo eso, hermanos. Nos corresponde respaldarnos, nos corresponde amarnos. El juicio, la sentencia, las consecuencias te corresponden a ti. Por eso, Señor, ayúdanos a hacer esto para que a través del respeto a nuestra identidad fortalezcamos más nuestra unidad. Ponemos en tus manos este estudio que pueda ser de la mayor bendición a través de las posibles retransmisiones que habrá del mismo. Y damos gracias por todo ello y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.